¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Sí, estamos grabados. Hoy estamos grabados porque estamos haciendo intentos técnicos. Hay unos problemas de horario. Por ahí el programa cambie. Por ahí en vez de las 19 horas lo hagamos más temprano para hacerlo en vivo. Pero también tenemos que ver si en el futuro hay algún tipo de auspiciante o algún tipo de entrevistado, con lo cual eso cambia la dinámica del programa y técnicamente lo queremos hacer mejor. Pero esta es la primera emisión de Sin Saco Política. Ustedes estaban pidiendo una versión de Sin Saco y Sin Corbata a mitad de semana. La estamos haciendo en parte. Con Daniel Estico no podemos porque está con mucho laburo, Dani. Infobae lo tiene corriendo y más a esta altura de la semana. Por eso estamos con la reina Clara Cagliarini. ¿Cómo le va, dama? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo están todos? Bien, muy bien, y la bienvenida, Pablo. Y Pablo Olivera da Silva, que ha vuelto al grupo y afortunadamente al programa. Y ya tengo el placer de tener a dos cariños personales y a dos personas con las cuales de política hablo y me encanta hablar con ellos y aprendo de ellos. ¿Qué Muy haces, buenas Pablito? tardes ¿Cómo a estás? todos. Muy bien, acá estamos. La verdad que un placer poder hacer este programa. Obviamente que es la primera prueba que hacemos, así que vamos a ver cómo sale. Esperemos que salga bárbaro. Y si no, tendremos todos los jueves para hacerlo mejor y seguramente saldrá cada vez mejor. Clara, tu Así. primer tema del día de hoy, ¿cuál sería? Yo te digo, tengo una serie de temas apuntados de lo que pasó esta semana y no me arriesgaría a elegir uno en particular. Siempre hablamos de cómo este gobierno, Claudio, voy a copiar tus palabras, suele cubrir con un tema que no importa demasiado, otro que sí realmente es importante. Esta semana pasó con el arreglo de la deuda externa, después pasó con los anuncios del presidente del día de hoy, que tiene su apunte particular. Habría que leer muy bien lo que dijo esta tarde, muy bien, especialmente los últimos párrafos, donde para el que quiera ver, que lo vea, que está separando el kirchnerismo o el peronismo del kirchnerismo. Cuando él habla, estoy gobernando con 24 gobernadores. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. La espalda del presidente son los gobernadores peronistas, sin ninguna duda, y esa pelea que hay con el kirchnerismo y con algunas cosas de la vicepresidente que le gusta a muy poca gente. Pero yo creo que, Claudio, esas cosas que van tapando de alguna manera lo que nos ocurre y que tiene que ver obviamente con la cuarentena y con la pandemia, tiene también mucho que ver con la inseguridad. Y te digo por qué. Están acusando a los medios de mostrar muchas imágenes de robos, de atracos, de entraderas, de ¿Cómo le muertes, de hicieron policías que retroceder a salen Sabrina corriendo. Fredri? Clara, ¿cómo le hicieron Claro, retroceder a la ministra, eh? pero ten en cuenta, Claudio, que en el 10 de junio exactamente, la interventora del servicio penitenciario, no me acuerdo el nombre, María Laura Garrigós de Rebori, dijo que se preveía, ¿no es de Rebori? Sí, Sí, sí. Me corregiste, Pablo, no me acuerdo bien. No, Garriguna de Rebori, está Eh, perfecto. sí, dijo que preveía, después de la crisis económica, de la cuarentena, de la pandemia, iba a haber un aumento de delitos criminales contra la propiedad, contra las personas. Y vos fíjate que nada menos que 2 meses después es la ministra de Seguridad, Sabrina Fredri, la que dice están exagerando todo desde los medios. Pónganse de acuerdo, viejo. Es como que realmente el gabinete de Alberto Fernández es algo que no tiene control. Cada uno dice lo que quiere, lo que le gusta, lo que le parece. Y no puede ser un gobierno así. El que marca la línea es el presidente. Y Sabrina Frederick, con sus peleas con Bernie, a mí personalmente me tiene repodrida, francamente se los digo. O sea, hay alguien, uno de los dos se está equivocando. Y yo tendría que decir, y bueno, se equivoca el que tiene menos rango. Pará. Los dos se están equivocando. Porque uno está actuando Probablemente, y pero la hay otra uno no que... sabe. Guarda, Está guarda. bien, pero hay Uno está uno que está actuando. superior. ¿Quién manda más, Claudio, de los dos? Por su cargo. Mirá, si es por estatus, ninguno, Ah, porque no son línea directa. Cada uno gobierna en su ejido. Uno es ministro nacional, el otro es ministro provincial. Nadie manda a nadie acá. Ese es el punto. No son pares en cuanto al ámbito, sino el pares en la discusión. Este es un y punto muy tampoco son importante que pares. entenderlo. O sea, si Sabrina Frey cree que va a ser la jefa de Bernie, no entiende que ella no es la jefa de los jefes de policía de todas las provincias.
Bernie es amo y señor de la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y si quiere entrar Sabina Freddy, tiene que pedirle permiso al gobernador y luego a Bernie. ¿Por qué? Porque es otra jurisdicción. Está bien, pero también ten en cuenta que hay una cuestión que tiene que ver con la ideología política y con además los antecedentes de cada uno. A mí no me gusta ninguno de los dos, pero Frederick no sabe nada de seguridad y Bernie es como que está en campaña y Frederick no está apuntando a ser gobernadora o presidente de la nación, está tratando de zafar de un tema que no conoce Va a y sacar Bernie un sí libro. lo conoce, Claudio. La ministra va a sacar un libro Ah, dentro de un par de bueno. semanas sobre el caso Maldonado, y el sostén de su libro es la causa judicial que se le está iniciando a Gendarmería por a Nocetti por el tema de Maldonado, porque dicen que el operativo fue malo por un trabajo interno que se hizo en Gendarmería, cuando Niel Lagarre era jefa de ministra de Seguridad, en donde hicieron decir a la cúpula de Gendarmería que el operativo había sido mal hecho. Con Garret. Sí, entonces, guarda con esto. O sea, hay toda una operación de por medio con otro libro. Porque ha venido el show de los libros, y esto hay que entenderlo. El gobierno se cristaliza en libros. Alberto va a sacar un libro ahora sobre el Laufare. En su momento lanzó uno sobre Santiago Cafiero. Ahora Sabina Félix. Es un grupo de literatos, no de gobernantes. Pablito, ¿estás callado? No, bueno, lo que quería por ahí aportar un poquito sobre lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? En realidad el arte del dibujo, ¿no? El dibujo del relato, la construcción de un relato lo que hace justamente es correr de eje de aquello que es importante, lo que veníamos diciendo al principio. La discusión sobre la seguridad es una discusión que no se puede dar en este gobierno porque justamente lo que decías vos recién y lo que decía Clara es que cuando hay un problema ideológico de construcción de un proyecto, que no se ponen de acuerdo, no se puede abordar el problema. Entonces, si el problema no tiene abordaje porque no hay una unificación en el criterio del abordaje, más difícil va a ser ponerse a hablar sobre el tema. Es un tema que prefiere el gobierno no hablar. ¿Quiénes tienen, obviamente, la hegemonía de esto? Y hoy los medios de comunicación, porque son justamente los que levantan las noticias todos los días. Por eso la discusión con Frederick le ordenaron que reculara y que dijera, no, si ha habido un aumento de la violencia. Pero eso fue y por la inseguridad. encuestas, te cuento. Claro. El avance y recule del gobierno está relacionado con lo que le dice el área de análisis de redes sociales. Alberto Fernández, cuando ve que las redes sociales le va mal, retrocede. Está muy sensible. Ocurrió con Vicentín. Y cuando no tenés estadistas pasa eso. La mayoría de los gobiernos en los últimos 20 años se han manejado por las encuestas. Es muy difícil que no recurran a las encuestas para medir el humor social. Y en este contexto en el cual hay muy poco humor social digerible, seguramente lo que indica la tendencia hace que cambien de opinión. Pero independientemente de esta cuestión que es quizás sigue siendo de forma, como diría Durán Barba, es lo más importante, porque ellos construyen a partir de esta forma y no van al fondo, ¿no? El problema que hoy tiene Argentina, que es enorme y multidimensional, no está siendo abordado, porque lo que pasó con la deuda, en el cual se construyó una épica en torno a lo que logró Alberto Fernández y Martín Guzmán, es simplemente una refinanciación de la tarjeta de crédito. Es como que me llamen del banco y diga, che, ¿sabés qué? Estás al tope con todos los límites, te vamos a suspender la tarjeta, no pagues nada más que los mínimos, pero te hacemos un plan para refinanciártela, en el mientras tanto no vas a poder usar los plásticos. Eso es lo que acabó de pasar. Por 4 años no va a haber que pagar esos intereses que se habían acumulado por un mal manejo reconocible de lo que fue el programa financiero de la gestión anterior, pero para adelante tenés el mismo problema. O sea, estamos dibujando todo en un contexto. Si el heredero de Alberto es Máximo, terrible kilo de bombo le acaba de dejar Alberto a Máximo si llega a ser presidente de la Nación. Nación. ¿Viste cómo dobló el papelito? Del 2025 al 2035. ¿Viste cómo Alberto dobló el papelito del cuadro? Increíble. Tremendo. Chicos, igual para mí el dato más importante político de la semana es absolutamente intrascendente. Lo vieron 2 personas, o 3. Ignacio Zuleta, Mario Negri y quizás Claudio Cerruttini. En la votación de la
especificación de la deuda, de la dolarización de la deuda en pesos a nivel local, la oposición consiguió 125 votos y el oficialismo consiguió 129 apenas. ¿Qué implica? Es la primera vez que la oposición rompe el número máximo de votos que puede encontrar. Se quedó a 4 a tener quórum propio en diputados. Guarda con este dato. La reforma judicial, que todo el mundo cree que sale con fritas, y el potencial cambio en la Suprema Corte de Justicia, comienza a oler a poroteo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Esto qué implica? Va a depender de los gobernadores que esas dos reformas avancen. Y la pregunta es, Alberto, ¿hoy no comenzó la campaña para conseguir los votos de esos gobernadores en ambos temas? Guarda con esto, que no es menor lo que estoy contando, porque vienen por delante una sucesión de proyectos de ley donde el gobierno da por descontado que tiene mayoría en diputados. ¿Y si se le hace difícil conseguir esa mayoría? Bueno, ahí por supuesto que venimos diciendo lo mismo hace muchísimo tiempo, ya hace varios años, ¿no? La construcción de las coaliciones y el panperonismo se orientan más a la agenda en común que a un objetivo de política de Estado. Acá es simplemente lo que intercambia el Congreso y, por supuesto, como decía Clara, el gobierno que maneja hoy Alberto Fernández es un gobierno absolutamente unitario, con apoyo de los señores feudales, a los cuales tiene que rendirle pleitesía con algún tipo de acuerdo económico. Si no hay un acuerdo económico, no hay apoyo. Alberto le tiene que rendir pleitesía a todos. Le tiene que rendir pleitesía a los gobernadores para tener votos. Le tiene que rendir pleitesía a los colectivos sociales para que no le paren la calle. Le tiene que rendir pleitesía a los sindicalistas para que no le hagan paro y te tiene que rendir pleitesía a Cristina Fernández para que no le mande 2 tweets y lo saque del gobierno. La pregunta ¿es un presidente de la nación? Nunca había un presidente más débil. Mirá que Macri hizo todo lo posible por debilitar la figura de presidente de la nación con Durán Barba a la cabeza. Bueno, eso tiene que ver con la característica de este gobierno, ¿no? Porque tenemos un gobierno de coalición, al igual que el anterior. Ya los partidos políticos no dominan la escena de dominio hegemónico. Hoy es una coalición peronista que tiene tensiones agregadas, por supuesto, son posiciones que se agregan dentro de ese conglomerado de partidos de sello de goma, pero tienen que seguir tributando al PJ, independientemente de su ideología o de qué aspecto pragmático vengan. Alberto Fernández ya sabe que él entraba con una debilidad de origen, porque la debilidad de origen no es de él, sino que es de Cristina. Cristina no podía ser presidenta, no le daba para llegar de vuelta a ser presidenta, por lo tanto, ella en su debilidad, pero con liderazgo, deriva ese liderazgo hacia Alberto Fernández bajo el condicionamiento de construir una alianza que sin Sergio Tomás Massa no hubiera sido posible. Y ahí es cuando entra la Liga de los Gobernadores, ¿no? Clarita. Estoy totalmente de acuerdo con Pablo. Yo voy a insistir en lo que vengo diciendo hace muchísimo tiempo, para los que me conocen, y es que la oposición que tiene el presidente Fernández es el kirchnerismo. No hay otra oposición más fuerte para él. Es más, no existe otra oposición, porque Macri está, no sé, dando vuelta por ahí por Europa, y no creo que sea, o sea, hace falta un líder realmente para que el año que viene puedan tener esa mayoría en el Congreso para una escribanía. Pero me voy a remitir a lo que pasó hace un par de horas con el discurso de Alberto para decirles por qué pienso lo que pienso. Y es que cuando él habla de la obra pública, están los gobernadores, como dice Pablo, es la nada Branchiagnone que tiene atrás, ¿no? O sea, los gobernadores peronistas que quieren algo a cambio, obviamente, y les va a dar obra pública, siempre y cuando no se afanen un gasoducto o el puente o lo que fuera, la ruta, el cemento, bueno, ya lo conocemos cómo es. Pero Alberto Fernández dijo, después de tantos años de maltratarlo, el Estado debe ponerse de pie. No estaba hablando de Macri de 4 años, estaba hablando de un Estado maltratado durante décadas. En esas décadas gobernó el peronismo, no gobernó Macri. 4 años de Macri, muchachos, seamos coherentes. No lo voy a defender al gobierno de Macri, digo probablemente casi todo mal.
pero no, una oportunidad única e irrepetible de haber dado la nación, la provincia y la capital en manos de un partido diferente que no era el peronismo. Pero insisto, alguna vez los argentinos vamos a darnos cuenta que la grieta es entre peronismo y toda la locura que trae esta mujer, que ya saben quién es, que acompaña al kirchnerismo, y esa es la grieta. O sea, ¿de qué lado te vas a poner? Y me van a contestar de ninguna. No es de ninguna. Vamos de a poco cambiando. Pero cuando vos te dicen que el justicialismo o el peronismo es justicia social, yo me pregunto, ¿cuál es la justicia social que lograron en 70 años, muchachos? ¿Cuál? ¿Cuál es? Porque la fórmula no funcionó. Hay muchos pobres, hay cifras horribles, depilantes de gente que no sabe dónde. La pandemia se agravó porque Conurbano es un horror de pobres acumulados, amontonados, gracias a los intendentes peronistas. Entonces, ¿de qué peronismo me hablan? Déjenlo a Perón dormir en paz en el sueño de los muertos, de los próceres o de lo que quieran, y vayan para adelante. Así que yo pongo en duda realmente de que alguna vez haya un ganador entre el presidente y la vicepresidenta de la Nación, que realmente creo que lo único que quiere es manejar sus causas penales. Perdónenme, Clarita, pero como que me agarra de locura y no yo creo que el puedo. presidente, cuando habla que el Estado tiene que crecer, habla de él. Cuando él dice el Estado tiene que ser fuerte, está hablando de él. Él está hablando de su figura. No porque hago un paralelo con l'état c'est moi, la frase, sino porque creo que él realmente cree que es la llave de la solución de la Argentina manejando el Estado. En un gobierno de científicos, él cree que es el CEO y se ve como un CEO. Y cuando habla del Estado, lo bien que hace el Estado, lo que está diciendo, ¿vieron qué bien que hago las cosas? ¿Vieron qué bien que hago las cosas? ¿Cómo uso el Estado? Cuando el Estado se usa bien como lo uso yo, es bueno. Creo que nos está tratando de decir eso. Cuando habla, hay que poner al Estado por delante. Tengo que ponerme yo por delante. Creo que hay que empezar a decodificar distinto al presidente cuando habla. El Estado es él. ¿Pablito? Bueno, convengamos que es muy difícil pensar que Alberto Fernández tenga una línea de pensamiento coherente durante un periodo de tiempo razonable, ¿no? Porque hemos visto que ha cambiado de opinión en casi todos los temas, prácticamente todos los temas, pero porque es razonable. Dentro de lo que es el convencimiento de que Alberto Fernández ha sido un operador, una persona dedicada justamente a la prensa política, él dice lo que necesita escuchar el interlocutor, y el interlocutor va a escuchar lo que en ese momento necesita. Por lo tanto, históricamente podemos decir que estuvo en lo correcto en el momento en el que lo tenía que decir. Por eso estamos hablando del multiverso de Alberto Fernández. Él vive en una realidad de multiverso. En este momento, siendo él el centro del Estado, tiene que dar un discurso en el cual justamente se ponga en eje y trate de disimular todas las debilidades que muestra su rol político. Pero no porque Argentina, que siempre se dice que es un país hiperpresidencialista, no, la realidad es que no. Pero independientemente por esta debilidad que él trae con su coalición que lo impulsa, Alberto Fernández va a estar diciendo lo que sea necesario decir en el momento y en el contexto en el cual tenga que decirlo. Por eso no sigamos haciendo arqueología de sus relatos, porque siempre vamos a encontrar un discurso absolutamente opuesto y contradictorio hacia él mismo. Pero, ¿por qué digo esto, lo que vos estás diciendo, Claudito, en relación a lo que él está parándose? Alberto Fernández tiene el problema más importante, que es justamente su propia coalición, como decía Clara. En su coalición tiene una facción que es absolutamente rupturista con el orden vigente y que piensa que hay que reformar la Constitución Nacional, hay que reformular el sistema de regulación de casi todas las relaciones sociales, porque la Constitución que plantea Zaffaroni es una relación absolutamente distinta entre personas, y justamente entre el Estado, las instituciones, y entre los actores sociales y el valor de lo que nosotros conocemos de lo que es una democracia liberal occidental. Vos Esta es la hablabas, Pablo, principal de la amenaza. Constitución. Vos hablabas, Pablo, y ayer hicieron filtrar algo en la política online diciendo que ya se había descartado la idea de las varias cámaras, de las varias salas dentro de la Suprema Corte. O sea, lo que estaban transmitiendo el mensaje es que se acabó la idea zafaronista.
Eso me confirma de que estamos más cerca de volver a una corte de 7 o de 9 que de mantener la corte en 5. Bueno, por Y eso, más la por idea el que... antecedente, más por el antecedente de los gobiernos de Carlos Saúl Menem, donde él lo subió a 9 la cantidad de miembros de la corte, y que la constitución original de 1853 ya establecía 7 miembros de la corte y 2 fiscales. Bueno, cerrando lo que yo decía en relación a esto, siempre lo que ha tendido a hacer el kirchnerismo es ir con una punta de lanza muy fuerte, en el cual iban por todo y después negociaban. Hay algunas cosas en las cuales no se corren un ápice y en otras son bombas de humo, porque la reforma que plantea Cristina en 2014 no la pudo llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque se topó con Massa, el Massa del 2013, que en 2014 salió, ¿se acuerdan? Cuando él planteaba la reforma penal y tratar justamente con Arlanian. O sea, fíjense cómo están todos en el mismo juego, ¿no? Pues el mismo juego de la silla, cada uno ocupa un rol distinto, pero en concreto lo que están tratando de hacer es siempre amenazar en la visión de Argentina que ellos tienen sobre lo que nosotros concebimos para nuestra república, que no funciona, porque la realidad es que esta república tiene graves problemas de ejecución, y es algo que venimos diciéndolo básicamente de que comenzamos a hacer nuestro ciclo de análisis político y cuando estudiamos juntos, de haber conocido a O'Donnell y cómo Guillermo O'Donnell hablaba de la democracia delegativa allá por el principio de la década del 80, y Argentina nunca ha avanzado en este problema, que es empoderar al ciudadano, trabajar sobre un sistema en el cual justamente las instituciones funcionen. No interesa. Y no, ¿por qué? Porque no interesa, porque el sistema que piensa el populismo y la demagogia es menos actores, que no haya una discusión compleja, porque toda complejidad genera justamente imposibilidad de dominar esa discusión. La discusión más fácil, la ramplona, en la cual yo confronto con uno, lo corro con la falacia dominem, y hoy por eso el principal problema que tiene la oposición es que no puede poner el cascabel al gato. No encuentra la forma de ir a argumentar, correr la falacia e ir contra los problemas que hoy tiene de comunicación el gobierno. Como bien decía Clara, yo creo que la oposición a este gobierno es el kirchnerismo, porque el peronismo suele construir oficialismo y oposición. Pero muy interesante, porque le diste el pie, Pablo, para hablar un poquitito de las declaraciones de Jaime Durán Barba en Infobae, donde dice Macri no es el opositor de el líder de la oposición, ni existe oposición. Y creo que acierta en las dos cosas y nos responde la tercera. La primera es cierto, Macri no es el líder de la oposición y me pregunto, si le va bien a Macri con un par de negocios en Europa, ¿querrá ser candidato en el 2023? ¿O querrá ser el hombre que bendiga la candidatura de la oposición del 2023? 2. No hay oposición porque el jefe de la oposición, que debería ser Horacio Rodríguez Larreta, ha decidido no pelear con Alberto Fernández. Y 3, Durán Barba claramente está trabajando para Horacio Rodríguez Larreta, lo cual implica que está trabajando en la construcción de la candidatura política y del liderazgo dentro del macrismo y dentro de Cambiemos de Horacio Rodríguez Larreta en vista de las elecciones del 2023. ¿Qué opinan ustedes? Yo estoy de acuerdo, pero realmente con toda sinceridad te lo digo, no le veo a Rodríguez Larreta el carisma y el paternalismo que busca el argentino para votar un presidente, no se lo veo. Sí le reconozco que es un político muy hábil, que trabaja muy bien, que manejó maravillosamente la capital federal. Es más, él la maneja de épocas en que el jefe de gobierno era Mauricio Macri. Claudio, vos lo sabés igual que yo. Pablo, supongo que vos también. O sea, el que manejaba todo era Horacio y no era Macri. Macri apuntaba a llegar a presidente y lo logró. No tenemos a la vista un candidato. Seguramente va a surgir. Yo no creo que sea Horacio. Realmente no lo creo. Pero quiero volver sobre algo que dijo Pablo. Porque quiero hacer hincapié en lo que acaba de decir Pablo recién y que tengamos en cuenta que esta semana el presidente dio una entrevista a un canal de televisión donde dijo que para su gestión y para la gestión de cualquier gobierno del signo que fuera, él pensaba que había 5 puntos que eran elementales. Y nombró el desendeudamiento, la acumulación de reservas, el dólar competitivo, el equilibrio fiscal y el superávit comercial.
Estos 5 puntos son los que recitaba Néstor Kirchner y además los que llevó a cabo durante su primer gobierno. O sea que no estamos muy distantes de lo que pensaba Néstor a lo que piensa Alberto hoy. La que piensa distinto, en todo caso, es su vicepresidente, que se quedó no en estos 5 puntos, sino en una frase solamente ilógica, que tiene algunos dicen. Claro, pero hay problemas, acá el primer problema son dos. El primer problema que tenés es que no estamos en el año 2005. La realidad económica de Argentina y del planeta es otra. Dos, estoy hablando, no vamos a tener ni flujo de la soja, no estamos en Argentina con un default desorganizado que duró mucho tiempo, que fue que mejor negociado al lado de este, fue mejor negociado. Pero además, Néstor era construir un liderazgo de per se, sin sombra. En cambio, Alberto no puede construir un liderazgo porque Cristina está. Y además, Cristina es la que tiene la agenda. No, Alberto la está tratando de construir. A ver, es como si yo agarrara la agenda de Néstor y yo tratara de llevar adelante algo. No me sirve tratar de adelante algo. ¿Sabes por qué? Porque la de Néstor fue en la etapa de Néstor. Entonces, si Alberto va a querer gobernar con la agenda de Néstor, el fracaso está asegurado. Yo retomo lo que venían diciendo sobre esto que mencionaba Durán Barba, ¿no? O sea que concretamente hoy la oposición está en una fase embrionaria y él apela a que esa construcción vaya a ser por el lado de Rodríguez Larreta, si es lo que vos decís, Claudio, que está en esa construcción él en persona, ¿no? Si él está realmente tejiendo los hilos para unificar eso. Yo lo que veo es un Macri que sigue teniendo una decisión sobre a quién bendecir o no, porque siguen llamándolo para consultar, para que decida o no sobre acuerdos que hacen. De hecho, una de las más claras muestras de eso es lo que pasó con Miguel Ángel Pichetto en la GN, por sobre de todas las pretensiones que tenía el radicalismo. Ese es el rol que tiene Macri, un poquito lo que decía Claudio, que capaz es una visión de el que construye como expresidente, como lo hizo Alfonsín, que fue mejor presidente siendo expresidente, porque era realmente el que manejaba los hilos, inclusive fue el que gestó la alianza y que también estuvo en lo que fue ese acuerdo con Duhalde para cuando se le acabó la alianza a él como su imagen o su idea y cayó de la rúa, construyó con Alfonsín ese último resabio de bipartidismo que existió. Pero yendo a esto, creo que, como bien dice Clara, Horacio Rodríguez Larreta lo que tiene es mucha gestión. Lo que le falta a Horacio Rodríguez Larreta es ese carisma que no se absorbe de ninguna manera más que traerlo de la cuna. Básicamente uno puede aprender técnicas de discurso, hacer mejor elocuentes en el diálogo. Pablo, he trabajado en Focus Group y la detección que ya tiene Horacio hecha hace 15 años es: él es el candidato ideal para el votante racional. Claro, coincido. Horacio es el votante ideal para el candidato racional. Para el tipo que piensa y dice, uy, necesito un tipo así, así, así. Porque su expresión es racional. Él habla racionalmente, no emocionalmente. No hay tipo con menos emotividad que Horacio Rodríguez Larreta para hablar, quizás Mauricio Macri. Entonces, lo que tenés que ver es cómo, si llegamos a un punto de crisis tan alto, de que la gente se vuelca al voto racional. Y la verdad es que el voto racional en Argentina nunca ha pasado del 8 al 12%. Pero es el que definió, ¿eh? Muchas veces fue el que definió justamente por estar en el medio. Eso es cierto. Pero eso es totalmente volviendo a esto, lo que decís, que me das el pie justamente para pensar cuál es el candidato a Argentina, y creo que antes lo había dicho Clara, la visión del argentino, y lamentablemente la visión del argentino, es que se necesita de un papá que gobierne. El papá que gobierne, el padre, el paternalista, el pater familia que se imaginan en una función de presidencia, necesita este condimento de carisma por un lado, pero también de seguridad del poder, cosa que no lo tiene Alberto Fernández. ¿Pero por qué no lo tiene? Por esto que decíamos, que es una situación muy extraña de lo que le pasa a este peronismo del siglo XXI. Este peronismo del siglo XXI es lo más Frankenstein posible, porque es una construcción de distintas facciones que en algunos casos son agua y el aceite, que es un poco lo que hasta Perón reconocía, que él decía que bien cantó, después nos arreglamos cómo funciona. Por total, cuando el carro anda, los melones se acomodan. Así que, de alguna manera, esta visión que a la larga
terminó generando estos antagonismos tan potentes y que llegó a hacer que en el 74 Perón echara de la plaza a los montoneros, hoy nos hace también ver que en esta construcción panperonista, el problema que tiene es que el liderazgo que hoy tiene Alberto Fernández es profundamente debilitante. Debilitante para él, porque lo obliga a ser esquizofrenizante en su discurso. Ese discurso en el cual tiene que convencer a las dos facciones en pugna internas que tienen. Y ahí es donde está el problema que la oposición no está capitalizando. Por eso yo decía, si hoy tenés datos equivocados que salen todas las embajadas del mundo a negar las filminas, los datos erróneos de Goyán, de Alberto Fernández, de cualquiera que le tira información equivocada a Ginés García, etc. Si la oposición trabajara en la comunicación, derrumbando las falacias y comunicando con datos, y bien trabajando en la posición de una construcción de un poder real, puede ser que ese rational choice, ese votante racional, puede aumentar a un número que esté por encima de esas dos facciones grandes que hoy tienen las dos coaliciones en pugna, que hoy lo estamos viendo en todas las hoy lo estás teniendo esa figura, Guado Wolf, Fernando puede ser, Iglesias, sí, coincido. lo tenés a Mario Negri y lo tenés a Omar de Marti, son las 4 personas Estoy de acuerdo. que hoy están encarando esta nueva forma de comunicación. Y Luis Petri también. No lo he visto nunca. Sí, pero ninguno de ellos va a liderar absolutamente nada. Acá lo que estamos buscando es un líder. Y yo te pregunto, no importa de qué partido sea, nombrame a alguien que vos veas entre el horizonte no muy lejano que pueda ser candidato. Nombrame uno solo, no hay. Bueno, se construye, Por eso, claro. Bernie, se construye. ya sé lo que pasó con María Eugenia Vidal. Mira. Sí, pero bueno, venía de la mano de Macri, pero cuando venís de la mano de nadie es más difícil. Yo me acuerdo en el 83, Pablo, eras todavía muy pequeño como para acordarte, pero no había candidato realmente. O sea, en el 83 era nada, el peronismo con, ni me acuerdo ya el nombre, ahora perdonen, pero no me olvidé, de alguien que perdió. ¿Quién? Ítalo Luder. Ítalo Luder, exactamente. Bueno, Ítalo no me espanto. Y en el radicalismo estaba De la Rúa y no sé quién, algún otro por ahí, y de golpe apareció un tipo que te decía con la democracia se come, y empezó a viajar por todo el país, y me acuerdo porque yo quería una nota con él, y Marga, su secretaria, me decía, está en Jujuy pero mañana viene, lo llamaba mañana y me decía, vos sabés que se fue a Tucumán, y todo el tipo pueblo por pueblo, realmente por todos lados, y cuando vos le preguntabas a la gente, ¿quién gana? Te decían, gana Luder, pero yo voto a Alfonsín. Toda la gente decía eso. ¿Y quién ganó? Ganó Alfonsín. O sea que hay la posibilidad de que surja alguno. Ahora, empiecen a irse los que no sirven para nada, viejo. O sea, váyanse. De una vez por todas, váyanse. O sea, ponerlo Máximo como la figura. Pero, Claudio, Máximo peleándose con los sindicatos, la base, el pilar del peronismo, diciéndole no sé qué a los sindicalistas y contestándole el sindicalismo, no laburaste nunca en tu vida, es una pelea que a mí realmente me causa gracia, ¿viste? Como que, bueno. Máximo está jugando con fuego, creyendo Se va a quemar. que su pelea le va a permitir imponer su modelo de CGT, que es con los colectivos sociales dentro de la CGT y con las CTAs dentro de la CGT, para que ellos tomen el poder de la CGT y la dominen. Ese es el plan Máximo, es el plan del Instituto Patria, y no entienden cuál es el problema. También hay cierto algo, y es, el sindicalismo tiene un problema vegetativo. Son gente de mucha edad, los colectivos sociales son como dirigentes más jóvenes, y la CTA también tiene dirigencia más joven. Están apostando que se mueran los líderes y no queden cabezas para tomar la CGT. El plan de Máximo ¿No tienen hijos? Es a 6 meses. El plan de Máximo es a 8 años. Fíjate lo que pasó con Omar Viviani, que es otra noticia que pasó inadvertida desde el punto de vista político. Omar Viviani está haciendo una cuarentena muy fuerte. Y a través de su abogada, le avisó al sindicato que no conduce más, que se va. ¿Pero qué pasó? No dejas del fin. Lo que le dijo, muchacho, mátense. Con Armando Cavalieri pasa lo mismo, en la UOM pasa lo mismo. Pablo Moyano no es querido.
Los liderazgos de la CGT son personalistas, hace 40 años que están en el poder, pero no tienen herederos. Bueno, ese problema de la crisis que va a tener el sindicalismo es la crisis Sí. que está planteando justamente, por un lado, la CTA, que lo comenzó hace ya varios años atrás, y los movimientos sociales pidiendo también pista para tomar decisiones en la mesa del trabajo. ¿Por qué? Porque en realidad no están hablando del trabajo, están hablando de prebendas, están hablando de porciones de poder y negocios, ¿no? Todos sabemos que hoy por hoy hay negocios que tienen que ver con la salud, con las obras sociales, negocios que tienen que ver con el control de algunos directorios, con el control de algunos presupuestos y ministerios. Fíjense que el sindicalismo quedó casi afuera del Congreso. Sin embargo, siguen Es verdad. siguen orbitando otros negocios que ellos saben que no van a dejar. A ver, ¿por qué el sindicato gastronómico recibió una enorme fortuna que estaba pendiente de envío después del voto de Graciela Camaño? Es demasiado obvio ya, es tan obvio, tan evidente que nadie lo hace visible, que queda la duda si realmente la ciudadanía está prestando atención a lo que pasa en este país, si hay interés o es tan profunda la crisis que hace que cada uno de los ciudadanos de este país está preocupado por que no lo maten, No está en porque el tenga radar de para la gente, comer. Pablo. No Sin está en el duda. radar de la gente. Cuando la gente está, el otro día estaba hablando con dos encuestadores. Cuando la gente dice que la preocupación es la corrupción, no es porque el funcionario chorree, sino porque le preocupa que el funcionario chorree mientras que a él le está yendo mal. Claro, sí, O sea, sí. pensemos en el razonamiento de la gran 7. Yo me estoy cagando de hambre y estos muchachos se afanan todo. El tema es que si yo estuviera siendo socio del chorreo, no me quejaría. Bueno, ese Este es el punto de vista del argentino. Bueno, pero lo que estoy diciendo, este es el Lamentablemente. punto muy importante. ¿Por qué crece la corrupción como preocupación? No es un problema ético-moral, es un problema de decir, ellos roban y yo me estoy muriendo de hambre. Bueno, por eso es muy difícil que haya una solución, porque realmente casi toda la estructura política, hablo de la corporación política, de todas sus dimensiones, están vinculadas en todos los negocios. Ustedes fíjense, y esto es algo que es interesante que le presten atención, fíjense quiénes son los dirigentes políticos, y me refiero a lo que es gerentes operativos, subsecretarios, funcionarios políticos que todavía están en distintas reparticiones del Estado Nacional que son del PRO. Repito, hay direcciones operativas, subsecretarías y muchas carteras en las cuales todavía hay funcionarios políticos que dejó la administración de Macri, que sean del ibarrismo, sean del peñismo, no importa de qué lado vengan, pero sin embargo tienen un vínculo y no los han corrido. Y son, insisto, no es que es el empleado estatal que tiene por la Constitución Nacional su estabilidad garantizada. No, estoy hablando de cargos políticos. Entonces, hay una relación que nosotros no conocemos o que no es permeable o que no pasa al conocimiento de la ciudadanía y por lo cual probablemente sea toda una gran farsa y todos nosotros estemos especulando sobre un futuro de país pensando cómo hacer para que todo esto camine y en realidad todos los muchachos son todos amigos y forman parte de la misma casta, como decimos, cuando todo esto nos demuestra ese camino, ¿no? Claro, Pablito, Bueno, pero Clarita. no, pero yo como que damos vueltas siempre sobre lo mismo, ¿no? O sea, acá hay un problema que tiene mucho más que ver con la educación, con lo estructural, con la herencia, con nuestro ser nacional, que con todo lo que hacen los políticos, que ya sabemos lo que hacen y lo seguimos permitiendo. Pero a vos te dicen, a ver, ¿quién está en deuda conmigo? Yo hice todo lo que me dicen que tengo que hacer. Yo estudié, me puse a trabajar cuando terminé de estudiar y me casé, formé una familia, eduqué a mis hijos, lo mandé a la escuela, hice sacrificios para poder pagar el colegio o la ropa o la comida o lo que fuera. Cada 10 años me tiraban al muere porque cambiaron las políticas de Estado. Entonces, yo hice lo que tenía que hacer, no le robé a nadie, creo que cumplí con mi país, cumplí con mi entorno social. Ahora, ¿quién me está debiendo a mí algo? Es el Estado el que me está debiendo algo. Entonces, lo que menos que puedo hacer es decirle a ese Estado, a vos te toca ahora laburar. Entonces, cuando te hablan de reformar la justicia para salvar a una procesada, es como que no está bien. La justicia tiene que cambiar. Estoy de acuerdo totalmente. A la ministra de Justicia que dijo,
no sé qué estupidez dijo, pero podemos tener una frase tonta de la semana nosotros también, igual que algún programa del domingo. Vos no podés decir, no importa lo que valga cambiar la justicia. Sí importa lo que vale cambiar la justicia, porque si vas a coimear a todos los jueces que te van a tocar en las causas penales que te convengan, la realidad es que a mí no me sirve ese cambio. Yo necesito jueces probos, jueces que hagan justicia y que no den lugar a la impunidad y a la corrupción, porque estoy harta de ver eso. Porque ya viví mucho en este país, con muchos gobiernos, y la justicia sigue coimeada. Esa es la realidad. Las internas de este gobierno son tan raras que uno tiene que casi agarrar un manual de antropología, otro agarrar un manual de arqueología y otro un manual de la mafia para poder tratar de entender un poco qué es lo que pasa. En el mercado central hubo esta semana, o en estas horas, un bloqueo. Sí. Bloqueo básicamente por el tema del COVID. Realmente el contagio que hay en el mercado central es escandaloso. De ahí sale la comida para el 70% de los hogares de la capital federal y Gran Buenos Aires, con lo cual digo, no es un lugar que debería pasarnos absolutamente por el costado. ¿Quién hizo esta movilización? Gente de ATE. ¿Contra quién? Contra el presidente del Mercado Central. ¿Quién es? Nahuel Levagui. ¿Quién es Nahuel Levagui? Referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra, un hombre de movimiento de trabajadores de la economía popular del CTP de Juan Grabois. O sea, a ver, entendamos. Es ATE, que es de izquierda, contra un hombre de un colectivo social que es de izquierda. O sea, y se están peleando por el tema de la pandemia en un distrito peronista. O sea, comienzan a aparecer las típicas internas partidarias del panperonismo. Si a 6 meses y en medio de una crisis económica y en medio de una crisis social y en medio de una pandemia comienzan a aparecer internas de este tipo, imaginen lo que va a pasar dentro de un año o cuando tenga que comenzarse a arreglar el tema de las listas. Sin dudas. De este problema en el peronismo es bastante, ya lo conocemos, todas las internas son a cielo abierto. Los muchachos suelen tener esas internas a cielo abierto y mucho más cuando está más fragmentada. Esta atomización del peronismo que logró unir el agua y el aceite por obra y gracia de Cristina y Alberto Fernández tiene su costo político. El costo político es que los ministerios no funcionen. Hoy el problema que cuestionan los principales referentes, que capaz tienen más micrófono que nosotros en los medios de comunicación, en la televisión, hablan que lo que le está faltando al peronismo es gestión. Y cuando falta gestión es porque en realidad está rota la cadena de mando. Y si vos sabés que en el Ministerio de Desarrollo Social, que está a la cabeza del masista, debajo del masista tenés 7, 8 intendencias con gente puesta a dedo y que son los que hicieron lío con el tema de la asignación de las partidas para la compra de alimentos. Y después ves más abajo y están los movimientos sociales y está la gente de Grabois que se lo quiere llevar puesto. Y eso pasa en todos los ministerios, en todos los organismos descentralizados y en todas las empresas del Estado. Obviamente el problema que te está pasando es que la gestión no se visibiliza. Y si la gestión no se visibiliza, no tienen nada que mostrar. Porque por lo menos históricamente han dicho roban pero hacen, como decía la gente cuando quería justificar que le llevaban algún plato de comida o una bolsa o una bicicleta o una máquina de coser a la casa como prenda de impunidad. Lo concreto hoy es que ni siquiera están logrando que funcione la educación pública, que funcione las escuelas, que le encuentren la vuelta para que los pibas puedan volver al aula, porque el problema de la brecha digital es astronómica y es el principal problema de mayor gravedad que tiene el país a 30 años vista. Pablo, ¿qué le vas a hablar de inserción digital si acaban de destrozar el teletrabajo con el proyecto de ley que aprobaron? Sí. Por supuesto. Parece a propósito. Si Mario Pergolini, que ha vivido de los gobiernos los últimos 30 años, sale y putea como putea al gobierno con el tema del trabajo, es porque tocaron duro. Yo acabo de recibir un informe de Funes y Rioja de 15 páginas sobre el tema del teletrabajo. Es un desastre lo que hicieron. O sea, y está a la mano de quién. ¿De quién? De papá
y Nene Recalde atrás, que son los ¿Tenías impulsores de alguna los duda? sindicatos de teletrabajo y de los sindicatos de apps. Hay 3 sindicatos peleándose por los trabajadores de apps. 3, no 1, 3. Los 3, me dicen 2, por lo menos 2, están dentro del estudio de Recalde. Bueno, el Que problema ni siquiera justamente... son capaces de sentar a los clientes para que se pongan de acuerdo en algo. Pero estás hablando de las pymes de la política, Claudito, lo hemos hablado tantas veces esto. Las pymes de la política son lo más nocivo para el Estado. Y los muchachos estos que han tenido control de todos los tribunales del trabajo, arruinando pymes, arruinando emprendedores, arruinando empresas, teniendo todo tipo de manifestaciones en contra del trabajo genuino. ¿Vos creías que iba a tener algún destino de futuro? Cualquier reforma que tenga que ver con reforma laboral, vos decís la palabra reforma laboral y ya está viciada de nulidad. ¿Por qué? Porque ya están diciendo que va a avanzar sobre los derechos del trabajador. Nada más estúpido que pensarlo así, pero lo han ganado porque justamente han trabajado en permear en las clases sociales los conceptos en los cuales el peronismo ha sido muy hábil en el relato, en la construcción del relato. Como decía Clara al principio, el tema de la justicia social, todos esos significantes vacíos que lo han apropiado, nadie los está discutiendo, nadie está desnudando la falacia y la hipocresía que esconde esos mensajes, porque no hay posibilidad de que Argentina pueda lograr que la ley de teletrabajo genere empleo justamente por el problema de la reversibilidad, que es uno de los problemas que mencionaba hoy Mario Pergolini, y el otro problema es cómo haces justamente para que cualquier empleador esté incentivado a contratar para achicar costos, porque la idea es que no viajen, que no tengan que tener una oficina grande con los costos que significa, sino que lo pueda hacer a distancia. Todo eso que se suponía que iba a estar justamente regulado para beneficiarlo, va en sentido opuesto. Igual que la mentira del plan Conectar, que sabemos que eran las netbooks que terminaban en cualquier lado. Entonces todo esto acumula años de mentiras y comunicaciones exitosas. Ese es el problema esencial hoy de la política argentina. Es básicamente demagogia. Una cosa que hay que analizar con cuidado, ¿qué pasó con la Cámara del Crimen y hoy con la Cámara Civil y Comercial Federal? Las dos cámaras emitieron sendos acordadas diciendo que la reforma judicial es anticonstitucional. Pero hay un dato que tiene que entender la gente. La Cámara del Crimen es una cámara más cercana al macrismo, digamos. Es la que ha confirmado muchos fallos en contra de Cristina Fernández. Era de esperar esta acordada. En cambio, la Cámara Civil y Comercial se esperaba que fuera mucho más amigable, porque ahí hay mucha concentración kirchnerista. Justamente lo que decía es que los jueces subrogantes de los nuevos juzgados federales a crear deberían salir de una lista de la Cámara Civil y Comercial. Y todo el mundo decía, ¿cómo vas a poner a un juez federal que está en temas penales cuando su origen es civil y comercial y no correspondía? Pero esta Cámara también acaba de decir, señores, está mal lo que están haciendo. Digo, si a eso le contás que la Corte está viendo cómo patalea, me parece que está empezando a salir un problema grande a este gobierno con respecto a la reforma judicial, por lo menos del propio ámbito de la justicia. Lo que tiene necesidad de 2/3 no va a salir, Claudia, porque vos sabés que en el Senado ese tercio está broquelado y no van a votarle nada a este gobierno. Eso estamos seguros que es así, lo han dicho y en eso está clarísimo. Por eso para mí esta reforma tiene destino de fracaso. Es un dato más de relato para poder implantar un discurso que se puede tomar gran parte de la agenda. Digo algo, Pablo. ¿Es la reforma judicial el terreno que pueden elegir los gobernadores para ponerle el límite a Cristina? Buena pregunta, es probable. Yo francamente lo que creo es que la reforma judicial en general, la reforma de los fueros penales, va a ser un cambio de figuritas para no cambiar la Corte Suprema. Estoy convencida de que ahí va a haber un cambio, no sé por qué motivo, para qué les va a servir, pero tengo la impresión de que el tope a esa reforma va a ser la Corte Suprema, que van a permanecer
como por 5 miembros y que la oposición va a tener que aflojar y permitir que en lugar de llevarse las, ¿cómo podría llamarlo para que no me agarre ningún juez por la duda? Pero en lugar de tener que repartir entre 8, que se reparta entre 40 o lo que fuera. Es todo muy extraño porque, insisto, la reforma viene bien, no habría que reformar la justicia, habría que cambiar los jueces, porque la justicia es una sola. La justicia te dice está bien o está mal. Lástima que acá es como que no sabes nunca qué te van a decir. Pero yo creo que esto que decís vos, Claudio, que a lo mejor no es tan tenido en cuenta, esto de que hay entidades muy pesadas diciendo no se puede hacer, va de la mano con lo que está proponiendo Zaffaroni de cambiar la Constitución. Como decía, el Instituto Patria le llevó a Cristina Fernández un proyecto de reforma a la Constitución, y lo cierto es que está el plan. El problema es el análisis que se hace diferente. Cristina dice, llevemos en la votación del año 2021 el tema, la reforma constitucional. Peguemos la elección de constituyentes. Por el otro lado, lo que dice Alberto, dice, mira, yo lo que necesito es tener un Congreso de mayoría, prefiero entregar al futuro presidente Congreso con mayorías, aprovechemos porque esta elección se caen los legisladores que fueron elegidos en 2017, que fue una buena elección para el oficialismo, el macrismo, pero no fue una buena elección para el kirchnerismo. Recuperemos terreno y tengamos mayoría en diputados. Si yo pongo quizás la reforma constitucional en el medio, hago que se abroquele la oposición y saque más legisladores. Entonces, la discusión está en ese lugar. Además, hay que ver en qué nivel de poder político tiene Alberto, qué nivel de poder político tiene Cristina, y hay que ver qué nivel está la crisis para ese momento. Porque si las calles se están incendiando, hablando de una reforma constitucional no va a andar. Ahora, si se cumple lo que dijo Orlando Ferreres, de que el segundo trimestre del año que viene el PBI va a estar creciendo a un 18% anualizado, el clima para la elección del año que viene arrasa el oficialismo. Pero eso es lo que dice Orlando Ferreres. Vamos a ver si se cumple o no se cumple. Para mí falta tanto tiempo. No, es imposible, una eternidad. Para Argentina es una eternidad. Una eternidad, pero aparte, 2 meses es para Argentina una eternidad. Claro. Golán te agarra y te dice, no, olvídense, no hay vacaciones, van a estar todos encerrados. Yo no vuela estoy más nadie. Mi fiesta para estar en mi casa, solito y comiendo lechón. Total. Obvio, pero no. Pero lo que decís, con la burbuja. Claro, la burbuja. La burbuja en la cabeza, tal cual. Lo que decís el año próximo, la verdad es que las elecciones legislativas al kirchnerismo, al peronismo, no le ha ido bien en las últimas. En las últimas 3, 2017, 2013 y 2009 les fue muy mal. Así que yo no creo, porque es cuando el votante del Rational Choice está mucho más presente. Vos fíjate que si analizás las razones por las cuales Cristina durmió al Congreso de 2009, ¿se acuerdan que lo paralizó después del Grupo A? Sí. Y cómo también después del 2013 logró paralizarlo parcialmente. Nada quita que no puedan seguir legislando por decreto, sacando decretos sobre cualquier materia. O sea, la verdad es que va a tener mucho que ver con la dinámica de poder en la calle, concretamente. Si Argentina se desmadra desde el punto de vista de la situación social, difícilmente pueden ir con cualquier tipo de reforma, porque para una reforma necesita un consenso político, y hoy no están hablando de consenso político, que es lo más extraño de todo esto, ¿no? Porque para poder arribar a un consenso en el cual puedas arrimar que 2/3 de un Congreso diga vamos a reformar la Constitución, vamos a reformar la justicia, vamos a reformar el trabajo, vamos a reformar el sindicato, necesitas que haya consenso, que haya gente que tenga diálogo político. Y Alberto Fernández volvió a mostrar que rompió ese acuerdo tácito que tenía con Larreta, o no sabemos qué tipo de acuerdo, pero le salió con los misiles de punta sobre el tema de la tercera edad y los jubilados, cuando sabemos perfectamente que acá hay una discusión de fondo que no se está dando, que es qué pasa con la ley de reforma la movilidad jubilatoria que congeló y derogó Alberto Fernández ni bien entró. Entonces, el problema del Alberto con el tema de los mayores está relacionado porque Alberto quiere que se vuelva a una cierre estricto de la ciudad de Buenos Aires. O sea, claro. Lo que Alberto compró el discurso de Axel
de que los contagios en la provincia de Buenos Aires son culpa de la ciudad. No, porque se le está desmadrando a la provincia. La provincia ya se desmadró porque sabíamos que no hay... Acá tiene que ver con el comportamiento social, que era lo que decía Clara al principio. El comportamiento social y por la razón por la cual el dirigente peronista o el dirigente social de izquierda cree que tiene que conducir a las ovejitas es porque no creen que sean capaces de ponerse un barbijo y tener distancia social. Porque saben que no les importa un carajo mantener distancia o respetar cualquier tipo de dirección que le estén dando. Entonces necesitan dirigir de una forma absolutamente marcial o lo más próximamente posible. Pero la libertad siempre triunfa, que es lo que no pueden ellos evitar. Entonces hoy el conflicto político pasa por los modelos de vida que plantea el individualista o el que tiene la visión más liberal versus aquel que es socialista o que es colectivista y dice, no, nos salvamos entre todos, hay que cerrar, enciérrense, y el discurso que plantea Axel es el dominio total de la posición metropolitana por sobre justamente esta visión de la provincia, esa parte. En eso tienen razón, porque la gran metrópoli de Buenos Aires, y eso vos sabés que hemos hablado sobre esto y sobre cuando yo tenía el proyecto de lo que era Ecotam, de manejar un ente interjurisdiccional que pueda controlar los temas que realmente exceden al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, sino al gran conurbano, ¿no? Al AMBA. El problema que tienen realmente es que no confían en el ciudadano de la ciudad versus el ciudadano de la provincia. Son dos comportamientos distintos. Y por eso la cuarentena se cumplió de una manera en la capital y no se cumplió de la misma manera en la provincia de Buenos Aires, en las localidades en las cuales donde no hay posibilidad de decirle a la gente quédense en las casas. Claro. Clarita, En realidad, Pablito, no... nos estamos quedando los últimos 2-3 minutos del programa para cumplir un poquito con lo que dijimos de una hora. Vamos con el ping-pong final, digamos, de temas. ¿Te parece, por favor? Clarita. Sí, yo me voy a ir pensando en si Macri va a ser procesado. Realmente no podemos evitar pensar que hay dos procesados por el tema de espionaje, que están todos los recontra kirchneristas aplaudiendo que lo procesen a Macri, como en su momento lo procesaron a Cristina y tendrá que ir todos los lunes a declarar a Comodoro Pi tipo venganza. La verdad que a mí mucho no me importa en este momento. ¿Vos viste a alguien del macrismo solidarizándose con Arribas o Magdalani? No, silencio total, silencio de radio. Lo que sé es que es una cosa como muy... bien se descubrió, la AFI macrista estuvo investigando a los políticos del macrismo. Entonces, lo que han hecho los políticos del macrismo es soltarle la mano a los dos. Por supuesto, pero la verdad es que... No me digas, todos los gobiernos espían a la oposición, no seamos tampoco incrédulos. Yo lo que digo es que espero que esta charla que estamos teniendo sirva no para influenciar a nadie en absoluto, sino para dar herramientas que le sirvan a todos los que nos escuchan y nos siguen de tener su propia opinión sobre lo que nos pasa. Y por último, quiero decir que no me gusta cómo viene la situación, que la veo muy complicada y muy negro de acá para adelante, y que si bien el Papa es argentino, Dios no sé si en este momento lo es. Así que nos veremos la semana que viene. Clarita, gracias. Pablo, contame lo tuyo, lo último. Bueno, un poco para apoyar esto que decía Clara, me parece que acá es una idea de tratar de pensar cualquier cuestión que tenga que ver con la política más allá de los dichos, de las palabras, ese pensar el res non verba, qué se hace detrás de esas palabras que se dicen y también separar un poco las falacias del mensaje y empezar a trabajar en una construcción ciudadana de la palabra que democratiza y que justamente con cada propuesta el ciudadano pueda estar informado y buscar eso. Me parece que cualquier tema que tratemos tiene que tener esta rigurosidad para que cualquiera que nos escuche, independientemente de su orientación ideológica, pueda entender que lo que estamos buscando es trabajar por el bien común y pensar cada tema con la justa verdad que le corresponde, ¿no? Jóvenes, muchísimas gracias por esto, ha sido un placer. Le cuento a la gente que hemos tenido 300 problemas técnicos, los estamos tratando de superar. La semana que viene haremos seguramente un mucho mejor trabajo. Gracias a todos, nos encontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana en Sin Saco y Sin Corbata. Chau. Adiós.